Ahora sí estamos en la línea con el internacionalista Juan Veliz. Muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Nicolás. Un gusto estar en tu programa, sobre todo en este momento en el que se han complejizado la situación por el asilo que ha pedido Alan García en Uruguay, y parece ser que no las tiene todas con ellos, porque estaba leyendo la prensa uruguaya y sin lugar a dudas se ha puesto la situación un poco candente y es una papa caliente, para reiterar el término, en manos del Ejecutivo uruguayo, ya que se han reunido el día de ayer los delegados del Frente Amplio peruano, los delegados del Frente Amplio uruguayo, y también con el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso de Uruguay, que es el señor José Bayardi, y le han solicitado que no se le diera el asilo al señor Alan García. Sin embargo, yo tengo una objeción que hacer, que es lo que ha dicho el señor Marcos Arana, que si se le da el asilo a Alan García, el Perú podría romper relaciones diplomáticas con Uruguay. Yo creo que no debió haber utilizado esos términos, es una exageración decirlo, es hasta plantearlo como un mecanismo de presión, es casi llevarlo a una situación extrema. No es tanto esta situación. Ahora, es decir, Uruguay tiene una tradición, ¿no es cierto?, de protección a los perseguidos políticos, y ha sido un espacio digamos, insisto, de protección para las personas perseguidas. Así es. Pero Alan García está basando su solicitud, yo he revisado varias veces la documentación que ha circulado sobre este tema, y lo que él está diciendo es que él ha recibido la información de que habría la intención de emitir una orden de prisión preventiva o de prisión provisional y luego de prisión preventiva en contra de él. El problema es que nada de eso ha ocurrido. Es decir, él está pidiendo que le den asilo político por algo que podría ocurrir según una fuente que él tiene en el Ministerio Público. Eso, digamos, no es muy sólido, ¿no?, para una decisión. Bueno, mi querido Nicolás, los argumentos del señor Alan García no resisten ningún análisis. Es decir, él ha planteado que se asila en la embajada de Uruguay porque estarían pensando apresarlo a él. Es decir, estarían pensando, lo ha dicho el fiscal Vela, en ningún momento se ha pensado en eso. Nunca ni siquiera ha pasado por la cabeza de ellos apresarlo a Alan García. Pidieron, sí, que no pudiera salir del país durante 18 meses, pero esto es parte casi de un procesalismo que se da en esa suerte de investigaciones. Eso es en principio. Pero también es importante empezar a tomar la temperatura que se está dando en Uruguay. Ya ahora en Uruguay hay una suerte de conciencia de que el señor Alan García no merece el asilo uruguayo. Los uruguayos, no solamente figuras como José Mujica, que ha dicho que a pesar de que Uruguay es un país de una larga tradición de tierra de asilo, un país de protección, una nación que siempre ha estado al lado de los perseguidos, él considera que el caso del presidente García es un caso que hay que verlo con mucha prolijidad. No solamente lo dice él, también lo dice la vicepresidenta del país, que por añadidura es esposa de José Pepe Mujica, claro. Claro. Añadido a esto está las declaraciones de Raúl Sendich, este personaje que fue célebre hace algunos años porque estuvo en los movimientos subversivos que se dieron en Uruguay, y que él ha expresado que García no merece la protección de Uruguay. Ciertamente, lo que a mí me asombra es cuáles son los argumentos de la comisión caprista que está viajando a Montevideo, y cómo van a utilizar ellos sus argumentos cuando acá acusaban
y lo han dicho ellos abiertamente en el Congreso, al Frente Amplio del Perú, de ser comunistas. ¿Cómo van a hostilizar esos argumentos cuando el señor Luis González Posada, en su célebre Twitter, en que le responde a Alan Wagner, que también debe él hacer críticas a los que han agredido a Alba Castro, que son comunistas, cómo van a utilizar esos mismos argumentos para ir en contra de un movimiento que hoy día es un movimiento de un corte de izquierda y de un marxismo claramente definido? Por supuesto que es un marxismo mucho más evolucionado que el nuestro. Digo esto porque ya empieza a perfilarse en Uruguay un escenario que se dice que si Uruguay da a Alan García el asilo, el Perú de pronto no le da el salvoconducto, y se repite exactamente la misma experiencia que se ha dado con el periodista Julian Assange. Ecuador le dio el asilo, Inglaterra no reconoció el asilo y no le dio el salvoconducto, y Julian Assange está desde el año 2012, tiene 6 años hasta ahora, en la Embajada de Ecuador en Londres. Ahora, la visita de los congresistas, Juan, tanto del Frente Amplio como ahora de la delegación de la célula parlamentaria aprista, ¿es contraproducente? Es decir, ¿a quién va a favorecer que esto ocurra? Porque lo que estamos haciendo es trasladando el debate del Perú para allá, ¿no es cierto? Exactamente, lo mismo iba a decir. Nosotros hemos trasladado el debate peruano a las tierras uruguayas. Es decir, esto ni favorece ni desfavorece. Es decir, esto es tirar piedras al mar. Cuando se dijo que el Frente Amplio del Perú se trasladaba a Uruguay, el señor Velázquez Quesquén dijo que eso era hasta una ridiculez y una tontería, y lo dijeron casi al unísono la mayor parte de los congresistas, y de pronto anoche se trasladaron los líderes a Uruguay. Sí. Ahora, exactamente, repitieron ellos, y a mí me hacía recordar esto, la frase, esa sentencia que tienen los franceses, que dice, odian tanto a sus enemigos que terminan pareciéndose a ellos. Ahora, una interrogante que yo estuve conversando con varios especialistas penalistas sobre el impacto que podría tener sobre el sistema de justicia una declaración de que, es decir, la aceptación del asilo. Es decir, si Uruguay acepta el asilo, esto va a tener un efecto dominó, como se dice. Por ejemplo, Alejandro Toledo está oponiéndose a una solicitud de extradición del Estado peruano. Si ocurre en Uruguay que Alan García es aceptado como asilado porque en el Perú la justicia no es confiable, eso es un argumento a favor de Alejandro Toledo. Es decir, eso es la prueba que él necesitaba, digamos, para su resistencia a venir al Perú y ponerse en manos de la justicia. Bueno, es el argumento que utiliza hasta ahora Alejandro Toledo, que la justicia en el Perú no está suficientemente separada del esquema del Ejecutivo. Es el argumento que utilizó también el expresidente Ollanta Humala, es el argumento que también ha utilizado la señora Villarán, es el argumento que también tiene el señor Kuczynski, y es el argumento que lo tiene arrastrando el señor Alberto Fujimori desde fines de los años del 2000. Es decir, todos ellos argumentan lo que hoy día manifiesta Alan García, con lo cual se pone a nivel internacional en tela de juicio todo el aparato judicial del Perú. Esto puede tener una trascendencia más allá de los acontecimientos anecdóticos y episódicos, de que simplemente se dé un asilo y que luego se vaya de Uruguay a Alan García. Pero además de eso tiene otra trascendencia, mi estimado Nicolás, y es que Uruguay fue uno de los países que le puso mayor énfasis, igual que el Perú, cuando en abril en Lima se firmaron los documentos de gobernabilidad democrática frente a la corrupción, en la Cumbre de las Américas.
En ese foro, que fue un foro importante y que marcó precisamente una suerte de ritmo en la lucha contra la corrupción en América Latina, Uruguay puso énfasis en que había que solidarizarse con los países que combaten la corrupción. Hoy día les llega a ellos una suerte, como habíamos dicho, de papa caliente, porque van a tener que decidir su situación y tienen como respaldo un pasado histórico muy fuerte, siempre de haber sido solidario con los perseguidos. Claro, ahora, digamos, ha habido, como usted señala, Juan, un cambio en la situación, ¿no? El domingo, si uno se comunicaba con gente más experimentada de la prensa y de la política uruguaya, era casi un hecho que le iban a dar el asilo a Alan García, pero para el lunes ya las cosas habían cambiado, ¿no? O sea, la situación en este momento, ¿cuál es? ¿Cómo la podría definir usted, Juan, con lo que conoce la política internacional? Yo te diría, querido Nicolás, que la situación, en primer lugar, se le ha enrarecido a Alan García. No está el escenario tan despejado como él había considerado al inicio de sus acciones políticas. Y creo que en este momento, aún para los uruguayos y gran parte de la corriente, porque en Uruguay ahora, en este momento, hoy día viernes, hay una corriente muy fuerte sobre darle o no darle el asilo a Alan García. Tanto que yo era de la tesis de que le daban de todas maneras el asilo a Alan García, aunque no se lo mereciera. Hoy día tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque hay grupos muy fuertes de los esquemas políticos, de los partidos políticos, que considera que García, de quien está huyendo, es de la justicia, y no hay ningún proceso represivo en el Perú, de que el Perú es un Estado de Derecho, hay separación de poderes, hay respeto irrestricto a los derechos humanos, dicho además por tibios y troyanos. Claro, ahora hay un elemento adicional que yo creo que es trascendente en este caso, que es, digamos, la actitud que ha tenido el propio Alan García con respecto a situaciones similares. O sea, por ejemplo, el señor Gregorio Santos estuvo 25 meses con prisión preventiva y fue una prisión preventiva que Gregorio Santos consideraba que era política. ¿Por qué? Porque era para impedir que él participara en la vida política de Cajamarca por sus posiciones enfrentadas. Digamos, él dice que no es a la minería en general, sino a la manera particular como Yanacocha planteaba la explotación minera, pero en fin, era considerado un antiminero, ¿no es cierto? Y Alan García celebró esa prisión, o cuando Ollantumala y Nadine Heredia estuvieron en prisión preventiva, yo no recuerdo ninguna crítica a Alan García a esa decisión de la justicia peruana. Y no solo eso, Nicolás, sino que cuando se comentó y cuando vino la información de Brasil en el proceso de investigación de Lavallato, los líderes apristas que estaban en el Congreso dijeron textualmente, lo recuerdo porque lo tengo impresionado por la énfasis que pusieron, es: en este momento Humala debe estar preso. Y miren, a las 48 horas estuvo preso. Bueno, pero miren cómo cambian las cosas. Sí, pues yo le agradezco muchísimo al internacionalista Juan Belit por habernos atendido a esta temprana hora de la mañana. Muy gentil.